¿Qué tal? ¿Cómo está? Reciba un saludo hasta donde quiera que se encuentre. Acompáñeme a hacer la revisión de las orientaciones para directivos en este taller intensivo de formación continua que para esta figura y supervisión es exclusivo del 3 de enero de 2024. No sin antes invitarle a que se suscriba a este canal de Ideas Malignas que tiene el propósito de fortalecer la práctica docente. Dele clic a ese botón, sea parte de esta comunidad. Y bien, pues vamos a ver qué es lo que encontramos y tratemos de desarrollar lo más que se pueda. De estas orientaciones hay un mensaje dirigidos a la función supervisora y dirección, donde empiezan diciendo que se constituye como una pieza clave para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes en recibir una educación de excelencia que responda a sus necesidades personales y sociales. Bien, desde una relación cercana y humana con el colectivo docente, la supervisión y la dirección escolar son fundamentales para promover procesos de reflexión y transformación de conciencias, reconociendo la visión de las maestras y los maestros como los principales sujetos en la búsqueda de la emancipación educativa. Tema 5.1 del plan de estudios. Además, su labor de acompañamiento es esencial para integrar en los proyectos educativos miradas amplias que combinen las realidades inmediatas de cada contexto con una visión global. Eso último, aunque está en verde, no en amarillo, habrá que tenerlo bien subrayado. Combinar realidades inmediatas de cada contexto con una visión global. Y bueno, pues esta función en la nueva escuela mexicana es esencialmente de carácter pedagógico, vinculada permanentemente a las escuelas y sus comunidades. Así que considera el contexto donde éstas se encuentran, favorece el diálogo, la reflexión, el intercambio de conocimientos y saberes de los maestros, su compromiso individual y colectivo, centrados en el proceso de mejora de la escuela y en el máximo logro de aprendizajes. En verde estamos teniendo hacia dónde debiera de caminar. Y bueno, pues ese es el mensaje que se tiene. Como siempre, hay una agenda de trabajo donde se propone abordar los siguientes ejes de reflexión. Son tres, ahí usted puede leer cada uno de ellos, ahorita van a aparecer durante la presentación. Y bueno, hay un solo propósito, y este es comprender la importancia de la construcción de un proyecto educativo de cada escuela de la zona escolar a partir del reconocimiento de la territorialidad y sus características para brindar una adecuada asesoría y acompañamiento que propicie el fortalecimiento de las capacidades de los colectivos docentes para llevar a cabo procesos de mejora educativa de manera continua. Fíjese bien entonces, proyectos educativos y a partir de qué. Eso será muy, pero muy importante. Y bueno, pues ya comenzando con el título de las orientaciones, pues viene una serie de mensajes en el que se dice que pues supervisoras, supervisores, directores y directores y asesores técnico-pedagógicos realicen sus tareas pensando en las condiciones de desigualdad y los contextos diferenciados de nuestro país. Todo ello para que el Estado pueda hacer efectivo el derecho humano a la educación. Es decir, estamos en figuras que serán muy importantes para cumplir esto último que está en color verde. Y bueno, pues para comenzar, se propone que se observe el video de la maestra Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación, y en plenaria pueden compartir algunas reflexiones. Le voy a dejar ahorita una tarjeta para que usted vaya directamente al video que va hacia función supervisora y directiva, o en la descripción de este video encontrará también el enlace puesto que ya existe este video. Y mire, si usted me lo permite, en esta ocasión no se lo dejamos a la recarga administrativa, lo colocamos directamente aquí porque teníamos el tiempo. Mire lo que encontramos, que son puntos que me parecieron relevantes. Usted después verá el video y a ver si coincidimos. Que a 4 meses de que comenzó esta nueva escuela mexicana, pues es tiempo de hacer una revisión de avances y cómo se ha interpretado la propuesta por parte de los colectivos docentes. Hay que identificar la importancia de los libros de texto gratuitos, los programas analíticos y la planeación didáctica que se concreta en los proyectos. Palabra clave:
Hay un impulso a los procesos de gestión educativa con un sentido pedagógico para transformar la educación con la identificación de los territorios y un nuevo significado al vínculo de la escuela con la comunidad. Tema 6.1, seguramente usted lo recuerda del plan de estudios. Estas funciones son fundamentales para promover procesos de reflexión que incorporen la visión de los maestros en la transformación educativa. Es aditivo. Y el acompañamiento pedagógico es esencial para integrar en los proyectos educativos miradas amplias que combinen las realidades inmediatas con una visión integral que fomenten aprendizajes situados. Eso último, subrayarlo, aprendizajes situados. Eso es lo que debería de estar ocurriendo en cada una de las escuelas. Tenemos más. Intercambien y analicen experiencias, problemáticas y estrategias de atención. Fíjense, esta es bien importante, va a aparecer más adelante, se va a estar desarrollando. Hay que hacer una revisión de la concepción del docente sobre el trabajo que realizan estas funciones. Evidentemente hablamos de supervisión y dirección, ya que algunas actividades que no se realizan frente a grupo, y aquí vemos cuáles, se visualizan como trabajo administrativo y la secretaria dice es todo lo contrario, tienen que ver con el ámbito pedagógico y se propone trabajar con las dudas, inquietudes y necesidades que planteen los maestros para proponer estrategias que los apoyen y fortalezcan en su quehacer. Y finalmente, pues nos comparte o nos informa cuáles serán los tres ejes de la sesión. Básicamente eso es lo que encontramos en el video. Es un video corto, por lo menos con relación al que va dirigido a los docentes o ya el trabajo del taller de formación continua. Eso es lo que tenemos y ahora sí vamos con cada uno de los ejes. Vamos con el número uno que lleva por título analizar la importancia del reconocimiento de la territorialidad y las características de esta en cada una de las escuelas de la zona escolar. Analizar la importancia. Bien, nos sugieren que se observe un video, testimonios de supervisores, la territorialidad en la construcción del proyecto de transformación. También le voy a dejar una tarjeta para que pueda ir al video. Además que en la descripción también se lo voy a colocar. Pero, al igual que en el mensaje de la secretaria, permítame compartirle lo que ubiqué como relevante, a ver si coincidimos. En cada uno de los dos videos, este es el primero, aparecerán dos supervisores, supervisora y supervisor. Entonces, en esta diapositiva vemos quién aparece en primer lugar, que habla de que el reconocimiento de la territorialidad es un reto, además que se entiende como apropiación, como identidad y afectividad espacial. Este es insumo fundamental para el diseño de proyectos educativos. Además, hay que tener en cuenta la realidad del territorio donde está la comunidad, donde interactúa, porque ahí se genera un profundo sentido de pertenencia. Los proyectos deben reconocer a la territorialidad como punto de partida para la contextualización de aprendizajes que den respuesta a las necesidades de la comunidad. Y finalmente identificar problemáticas, necesidades e intereses del alumnado, así como de la comunidad para la elaboración de un diagnóstico socioeducativo. Este es uno de los testimonios que estamos viendo y miren lo importante de reconocer la territorialidad porque al menos están compartiéndonos que lo visualizaron como un punto de partida para la contextualización de aprendizajes. En su zona escolar, en su escuela, ¿cómo están partiendo? ¿Ustedes siguen ese trayecto? ¿Lo están haciendo de otra manera? ¿Podrían ustedes considerar ese caminito? Y el segundo testimonio habla de que en las escuelas, evidentemente de su perímetro, aún estando cercanas unas de otras, tienen contextos y diversidades diferentes, así como diversas problemáticas de acuerdo a su realidad. Esto seguramente, pues, nos ha quedado claro a lo largo del tiempo de este proceso de formación y apropiación. Así la escuela está enfrente de la calle, seguramente se están viviendo particularidades. Entonces, dentro de todo el ejercicio que se haga, es importante revisar que las planeaciones precisamente den cuenta de ello.
Eso seguramente, por eso decíamos hace rato, ¿no? Aprendizaje situado, tenerlo subrayado, porque tiene que manifestarse en algún lado. ¿Dónde? Diría uno, programa analítico, lo veremos, pero hay uno en donde no hay duda, plano didáctico. La segunda viñeta que pusimos dice el acompañamiento situado. Mire, acompañamiento situado. Pasamos de aprendizaje situado que le corresponde al colectivo docente o a quien va dirigido el concepto y mire, ahora aparece esto de acompañamiento situado. ¿Qué le parece? Valora la importancia de la comunidad y contexto de las escuelas y es punto de partida. Se promueve el diálogo, reflexión y necesidades de formación que se presentan, eh, impulsan la participación colaborativa y la creatividad pedagógica. Esto ha permitido el desarrollo de encuentros académicos y que se pueda compartir las estrategias didácticas y proyectos educativos derivados de sus programas analíticos. Habrá en la experiencia personal se hace mención al programa analítico. Usted, ¿cuáles son los documentos que tiene de referencia? Ya ve que en la sesión pasada del Consejo Técnico nos propusieron, ¿no?, un ejercicio de autoevaluación y precisamente partíamos del programa analítico, si estaba, y había dos caminos, sí o no, y no había ningún problema, los dos se unían después. Entonces es importante que en este ejercicio de reflexiones se ha partido de ahí o no se ha partido de ahí, o inclusive caben las dos respuestas porque, pues, como documento inacabado, pues puede seguramente incluir otras alternativas. Y bueno, se propone que se comparta en colectivo las experiencias acerca de la importancia del reconocimiento de las características geográficas, históricas, sociales, culturales, económicas, políticas, entre otras, como elementos clave para transitar hacia una educación situada, pertinente, emancipadora y verdaderamente comprometida con su entorno. Eso que está en amarillo, ¿cuáles podrían ser las evidencias que den cuenta que se ha reconocido de esa forma? Seguramente por ahí alguien dirá, ahí está el diagnóstico socioeducativo. Bueno, por título ya está. El contenido, ¿de qué manera puede calificar para este reconocimiento? Y bueno, todo esto que va hasta este momento invita a que los supervisores, en colaboración directa con los directivos, se encuentren cercanos a las escuelas bajo su responsabilidad. Además, miren, y miren con mucho detenimiento, que se reconozca la autonomía profesional del colectivo docente, la capacidad transformadora de cada colectivo docente y además que tengan un alto compromiso con niñas, niños y adolescentes que las integran, así como familias, comunidades, todos los actores que normalmente rodean a una escuela, apegándose a principios filosóficos, legales y éticos de la educación mexicana. Y bueno, para contribuir a mejorar la gestión y la administración de las escuelas, la vinculación con las comunidades permitirá reconocer las características de cada uno de los territorios de estas escuelas, poniendo a la comunidad como el núcleo integrador de los procesos educativos. Nuevamente, la relevancia del tema 6.1 del plan de estudios que lleva ese título, el que está en verde, precisamente la comunidad como el núcleo integrador de los procesos educativos y pues vienen tres líneas. Bueno, pero esa circunstancia es muy probable, o debiera serlo, que ya para este momento figuras de supervisión, figuras de dirección se hayan apropiado de este subtema 6.1, precisamente porque ahí radica, aquí estamos leyendo pues no el porqué de la importancia, sino que ya va unos pasitos más adelante. Así que, qué mejor que ir preparados antes de la sesión del 3 de enero, ya llevar esta lectura bien fortalecida. Es una recomendación que le dejo en la mesa. Cambiamos al segundo eje. Reflexionar sobre la asesoría y el acompañamiento pedagógico que proporcionan a las escuelas de la zona escolar. Asesoría y acompañamiento pedagógico. Ese es el foco de atención. Habrá que reflexionar. Y viene este segundo video sobre los testimonios de supervisores, ahora sobre el tema de asesoría y acompañamiento para el fortalecimiento de la mejora continua. Y le voy a dejar
una tarjeta para que pueda acceder al video o también puede encontrarlo en la descripción el enlace. Al igual que del otro, dos personas participan. Esto que usted ve enfrente es la primera participación. Nos cuentan que en esa zona escolar no cuentan con un asesor técnico pedagógico, así que son los directores los que se constituyen en el órgano que toma decisiones pedagógicas. Bueno, usted, amigo directivo, lo sabe, no es que entonces sea una alternativa, dado que no existe esa figura, son parte de las funciones, así que, bueno, no hay ese apoyo, simplemente nosotros seguimos haciendo lo que nos toca, hablando propiamente figura directiva. Se entiende que hay necesidades y procesos diferenciados en cada escuela. Van a mencionar dos retos. El primero fue la elaboración del diagnóstico, porque especifica que transitar de un diagnóstico educativo, lo que sea que signifique, pero pone un punto final que es hacia un socioeducativo. Y bueno, pues este es el que se ha venido trabajando a últimas fechas, así que independientemente de cuál sea ese diagnóstico educativo, si es que es meramente académico, llegamos a este punto en el que en todas las escuelas debiera de existir un diagnóstico de carácter socioeducativo. Y el segundo reto habla de la exploración de los programas sintéticos y el diseño de programas analíticos. En esta exploración de los programas sintéticos, bueno, pues ya tenemos buen rato con los oficiales, evidentemente, porque pues ya teníamos que trabajar con ellos y pues de qué manera se ha apropiado todas las figuras de supervisión, dirección y colectivos docentes. Por supuesto que es más importante quien está frente al grupo porque ya está en la impartición, pero ¿de qué manera también ha habido esta apropiación? Recordará que esto estaba dentro del plano llamado lectura de la realidad para formular el programa analítico. Así que teníamos que pasar por ahí a fuerza. Hablan de analizar las metodologías, que al analizar las metodologías sociocríticas ha sido una herramienta de mucho valor, solamente lo mencionan así, no dicen más allá de eso. Pero esto a mí me pareció muy relevante. A ver, ¿qué piensa usted? La práctica docente no se limita a solo estrategias didácticas, sino como un sistema de actividades complejo, interrelacional y dinámico. Parece que el atributo fue ya mayor sobre la práctica docente. E incluyen algo que está sirviendo como una autoconfrontación profesional. Son los libros sin recetas. Mire, ya apareció el de la fase 4, fase 5 y 6 porque coinciden en una temática. Y viene fase 3 que era el que quizá pues ya habíamos agotado casi en su totalidad. Ahora viene fase 3, va a aparecer. Recuerde que no hay una exclusividad de las fases, pero esta es una buena situación que habría que preguntarse, yo se lo recomiendo, ¿de qué manera nos hemos apropiado en las escuelas, en la escuela, si usted dirige una, en las escuelas, si usted está al frente de una zona escolar, de qué manera ha habido esta apropiación de estos libros sin receta? Sin duda alguna que dos veces ha venido el de la fase 4 para el tema de la interdisciplinariedad y para vida cotidiana y realidad. Son fundamentales para estar teniendo en el horizonte cercano a los proyectos eh, educativos. Si no se pasó por ahí, si no hay una apropiación, si no hubo una confrontación, ¿de qué manera se están formulando entonces los proyectos? Eso es bien importantísimo y seguramente es algo que debiera de aparecer como una pregunta en la mesa. ¿Nosotros qué aprendimos de cómo cambió nuestra percepción de los proyectos? ¿O sigue siendo la misma? ¿O busquemos una nueva oportunidad para ver por qué en esta zona escolar esa supervisora lo mencionó como algo relevante? Cambia otro supervisor y habla de que hoy en día el colectivo docente se asocia de manera voluntaria para construir proyectos. En las suyas es de forma voluntaria. Las planeaciones se retroalimentan entre ellos. Bueno, hemos tenido espacios donde en el consejo hay una sugerencia sobre ello.
El ejercicio del pensamiento crítico ha servido para el análisis de los resultados que arrojan los proyectos, un momento de evaluación. Los alumnos están en estado activo, mire, señalan qué quieren aprender y cómo hacerlo. Además que los padres de familia están ahí en las escuelas, ofrecen información sobre estos proyectos cuando estén ocurriendo fuera de la escuela y además proponen para que la escuela sea mucho mejor. Le dan crédito a las autoridades civiles, ya que participan en esta nueva dinámica, lo llaman o lo ve así, del aprendizaje, además de que están al tanto para satisfacer las necesidades y demandas de las escuelas. Y hay una mención final para la evaluación formativa, donde ha llevado a repensar cómo está aprendiendo el alumnado. Y bueno, pues estos son los testimonios que aparecen en ese video. Usted seguramente recogerá tal vez otros, veremos que si coincidimos. Y nos lanzan una pregunta. ¿Cuál es la importancia de la asesoría y el acompañamiento en el desarrollo del programa analítico, cada una de las escuelas, y el desarrollo de la planeación didáctica de las maestras y los maestros? Programa analítico porque estaban como tres planos y finalmente desembocaba en la planeación didáctica, es decir, se concreta y cristaliza todo lo que estaba entonces en ese programa analítico. Y bueno, es preciso recordar que el acompañamiento, y aquí viene, subrayele, tome nota, el acompañamiento es una acción que realizan figuras a quien está dirigido esta sesión de manera sistemática y permanente. La realizan sistemática y permanentemente con el colectivo docente para identificar problemáticas y necesidades educativas. Haga su lista de verificación, ¿lo palomeamos o no lo palomeamos? Porque si no, pues va para los asuntos de atención prioritaria. Se identificaron problemáticas y necesidades educativas. Además, mire, este acompañamiento implica asistir a la escuela y al aula para obtener información en torno a los aprendizajes y desarrollo de capacidades del alumnado. Y como no podría ser de esa forma, la planeación en sí no nos arroja todavía, o no podría uno concretar conclusiones a partir de lo que esté redactado en el papel. Viene esta parte emocionante, ¿verdad? De la ejecución de lo que está ahí escrito. ¿Y con qué fin? Pues orientar la toma y ejecución de decisiones que contribuyan a la mejora de la práctica docente y el funcionamiento de la escuela. Otra vez mi lista de cotejo para saber si o vamos a repartir palomitas y taches o vamos a orientar. Vamos a sumarnos en un proceso de evaluación formativa, pero con los maestros. Así que parece que esto se puede configurar entonces como una lista de cotejo para saber de qué manera el acompañamiento estaría sucediendo. Y uno de los aspectos que es importante abordar con el colectivo docente es precisamente que este proceso de acompañamiento y qué concepción tienen con respecto a este trabajo pedagógico que desarrollan estas figuras, supervisión y dirección. Porque mire, o al menos aquí lo dice, a ver si usted en su escuela o en su zona sucede, es muy común escuchar que señalan que solo las actividades que se realizan frente a grupo son tareas pedagógicas y cualquier otro trabajo fuera del aula que no haya alumnado como el diseño del programa analítico, la elaboración de planes didácticas o la evaluación formativa, implican una carga administrativa. ¿Qué le parece? Habrá que ver si esta hipótesis pues es cierta o es válida en su escuela o en su zona escolar. ¿Verdad? Pues, podría ser que sí, podría ser que no, cuando en realidad son los elementos pedagógicos, al menos de los tres mencionados que están ahí en color como rojito, son elementos pedagógicos y didácticos que les permiten desarrollar su práctica docente. La importancia de hacer ver que esto no es una carga administrativa, son parte, es información, son elementos, son variables que se tiene que considerar dentro de lo técnico pedagógico. Pero primero hay que ver, pues, cuál es la concepción que se tiene de ello. Esto es de lo que le decía que el mensaje de la secretaria de Educación menciona en su breve aparición.
La asesoría y el acompañamiento que se realiza a través de un diálogo cercano, respetuoso, permanente y abierto con los colectivos docentes garantizan que la mejora continua en las escuelas avance hacia el máximo logro de aprendizajes. Aquí hay una presunción, hay que juntar todos los elementos que aparecen en azul y por supuesto hay que juntar también uno que no viene ahí, que es quien está enfrente, porque también quien está enfrente debe ser un ejercicio consensuado. Y si no es consensuado, pues seguramente empezarán a aparecer una que otra dificultad, siempre y cuando no se centren en los procesos de vigilancia y trabajos administrativos. Mire, es por eso que en la anterior le decía, vaya haciendo su lista de cotejo, cómo anda, porque si resulta que conduce a eso que está en rojo, bueno, pues es un buen momento para hacer una parada en el camino y pues ir transformando la práctica, porque ya vimos qué es lo que se necesita precisamente en este proceso de el acompañamiento y por supuesto asesoría y acompañamiento, los dos de la mano. Y bueno, nos aparece una mini historieta, dice, analicen el siguiente diálogo entre maestros. Y aparece alguien que ya desde ahorita le voy avisando que es la directora y dice, ahora que ya definieron el proyecto que van a realizar el siguiente periodo, solo nos hace falta decidir cuándo me van a entregar su planeación. La necesito al final de la semana. Bueno, ya no está tan libre, ¿verdad? Ya le dijeron que al fin de semana. Y está el colectivo y una maestra se dirige a otro de sus compañeros. Maestro, ¿tú ya terminaste la planeación? Y responde, no, es que tengo dudas. ¿Qué debe incluirse en la planeación? La directora menciona, ¿usted no va a trabajar un proyecto propio? Y responde, no, yo voy a elegir algunos de los que están en los libros. Y contesta la directora, ah, pues ponga en su planeación los proyectos que va a desarrollar. Recuerden, la planeación didáctica integra los proyectos elegidos con los ajustes necesarios. Y pues ya responden dos, la maestra, sí maestra, entonces al final de la semana entregamos la planeación. Y el maestro que tenía duda dice, sí, ya entendí, ahora sí podría entregar mi planeación a tiempo. Mire qué fácil, ya lo tuvo todo resuelto. Termina esta historieta y nos van a proponer preguntas que pueden servir para analizar el caso desde la perspectiva del trabajo pedagógico. Vamos a ver cuáles son esas preguntas. ¿Qué tipo de relación se establece entre la directora y las maestras y los maestros de la escuela a propósito de la planeación didáctica? Bueno, está muy corta la historia, ¿no? Pero bueno, está lanzada esa pregunta y la directora acompaña, orienta o controla, confía en la autonomía profesional de maestras y maestros. Mire, esto sí es bien importante que lo tenga usted presente, ya sea directivo, ya sea de personal de supervisión, porque esto está en el tema 5.2 del plan de estudios, aquel que habla de la revalorización de las maestras y los maestros. Es ahí donde se define la autonomía profesional, sus alcances y la potestad que tiene el colectivo docente. Cuando hablemos de autonomía profesional, tendríamos que estar hablando en términos de lo que establece este subtema 5.2. Si por alguna razón no lo hemos leído con detenimiento o algo, si esto ya viene como un tema que va a ocurrir en las sesiones del taller, entonces importantísimo que le demos por ahí una leidita y además por ahí le recomiendo entre la página 60, 61 y 62 del plan de estudios, ahí va a encontrar lo que es la autonomía profesional en su definición y su marco de alcance. Eso es de lo que hay que hablar. Ahora sí, pregúntese si confía en eso, si confía en los términos en los que se da la autonomía profesional, aunque quizá aquí habría que meter una pregunta, eh, o por lo menos dejarla abierta. ¿Cómo definen la autonomía profesional las maestras y los maestros? Porque aquí ya estamos dando, aquí la pregunta ya da por hecho que todo mundo sabe qué significa, ¿eh? Pero ¿qué significa?
en términos del plan de estudios, no en términos de lo que yo creo que es o lo que yo me imagino o lo que yo voy a delimitar según mis creencias. Quizá quepa, usted decidirá, usted sabe cómo anda su escuela, su zona escolar, quepa esa pregunta de ¿y cómo la vamos a cómo se define primero? ¿Establece una relación horizontal? ¿Consideran que retomar los proyectos de los LTG es suficiente para trabajar con el estudiantado? Si no, ¿y por qué? Esos libros de texto, queda esta idea. ¿Usted qué piensa al respecto? Hay un programa analítico, contextualizaron lo que se haya que tenido que contextualizar. Se convirtió en el chaleco a la medida y pues resulta que hay libros de apoyo, vamos a dejarle en esos términos. ¿Y qué implicaciones tiene? ¿Qué tentaciones puede traer en sí los libros de texto? Es todo un mundo, ¿verdad? Porque hay que ver cada caso personal. Pero bueno, al menos aquí se plantea si fuera suficiente para trabajar. Recuerde lo que la directora dijo ahí en la historieta, ¿no? Las adecuaciones que habría que hacer. Cómo potenciar el uso de los LTG o materiales educativos, pues ya recordará que por ahí preescolar está en esa circunstancia, con los que cuenta la escuela. ¿Cómo se podría potenciar lo que tienen ahí de escuela o los libros de texto? Y bueno, pues si lo consideran necesario, pueden analizar otros aspectos con relación a esta temática. Y bueno, pues aquí ya casi llegamos al final del eje 2, no sin antes hacerle una recomendación, ya que en el canal también ya lo tenemos disponible. Le dejo una tarjeta y el enlace en las descripciones sobre 5 pautas que hay que considerar para la asesoría y acompañamiento de la supervisión escolar. Ahí termina el eje 2, llegamos al último, que es la preparación del taller intensivo de formación continua para docentes. Aquí, pues se pide que se realicen las acciones de organización necesarias para lo que se habrá de ejecutar en los días 4 y 5. Y pues con eso se está llegando al final de las orientaciones y también de este video. Como siempre le agradezco mucho que haya llegado hasta este punto. Cuídense mucho, esperamos que haya sido de utilidad y hasta la próxima.